el valor de B sub B, el valor de B sub A, HA y HB. Entonces, el sistema de saber los esfuerzos característicos en una sección 1.1 tiene como fundamento lo siguiente. Nosotros sacamos las reacciones verticales y horizontales. Entonces, lo que vamos a encontrar es un corte en 1.1, un corte a la izquierda. Vamos a calcular el corte a la izquierda en 1.1 y después también lo vamos a calcular a la derecha. Vamos a calcular el corte a la izquierda en 1.1 según el eje vertical, el normal a 1.1 según el eje horizontal y el momento en 1.1 a la izquierda. Todos los esfuerzos característicos a la izquierda. ¿Y qué vamos a hacer después? Vamos a descomponerlo en la componente ortogonal y en la componente tangente. Lo que hay que decir que el momento en 1.1 es lo mismo tanto en el vertical como en la tangente o en cualquier eje que pase por 1.1. El momento no necesita descomponerse según eje porque es el mismo en ese punto para cualquier situación. Dicho esto, empezamos calculando el corte a la izquierda en 1.1. Corte a la izquierda le voy a poner. Igual a que... ¿Qué tengo? ¿Qué fuerzas tengo yo en 1.1 a la izquierda que produzcan corte? Menos B sub A. O más B sub A. Más B sub A porque va para arriba. Más B sub A. Menos toda esta carga distribuida que está a la izquierda de 1.1 que va hacia abajo. ¿Y cuánto vale? Q por L1. Eso me da a mí el corte a la izquierda de las secciones. ¿Y cuánto vale B sub A? 348.3 menos 20 kN por L1, que es 15. El corte entonces a la izquierda va a ser igual a 48.3 kN. Ya tengo entonces cuánto vale. Dice que es positivo, entonces yo acá voy a tener un corte que va hacia arriba. Va hacia arriba. Lo marco. Es Q a la izquierda. Estamos en la sección 1.1 a la izquierda, porque es positivo. Voy a encontrar ahora el normal a la izquierda. ¿Qué fuerzas tengo yo que en la sección 1.1 produzcan normal según el eje horizontal? La única fuerza que está ahí es HA, y como se dirige a la sección, es un esfuerzo de compresión. Entonces la única fuerza que tengo yo es HA negativa, porque es de compresión. ¿Cuánto vale HA? 548.3 menos 548.3 kN. Entonces acá, discúlpeme, justo ahí tengo que, la voy a hacer chiquita, ¿no es cierto? Pero ahí tendré el esfuerzo yo de compresión N izquierda. Y me falta el momento a la izquierda. El momento a la izquierda de la sección 1.1 va a ser el siguiente. Es como que yo me paro acá y tomo toda la fuerza que produce el momento. Es B sub A por cuánto? B sub A por 15 metros, por L1. ¿Cómo gira? Horario. B sub A por L1. Horario. Menos HA. ¿Por cuánto? Si HA es esta fuerza y la dirección es toda esta, la distancia que hay al punto donde la sección 1.1 corta al eje del arco es I sub 1. ¿Y cuánto valía? 19,4. Entonces va a ser menos HA por I sub 1. Y esta fuerza W, ya no es W, sino es la fuerza de esta parte de la carga distribuida que produce momento. ¿Cómo gira? También negativo. Sería menos Q por
L1 por L1 sobre 2, ¿cierto? Bueno, la cuestión es que ese momento a la izquierda es negativo y vale menos 7662,5 kilonewton. Entonces, encontré las reacciones, encontré los esfuerzos en la sección 1,1, pero los esfuerzos que corresponden al eje vertical y al eje horizontal. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que descomponer esos esfuerzos según el eje tangente, que sería el eje que contiene el esfuerzo que tangente en ese punto sería el esfuerzo normal al arco, y el corte al arco en ese punto. Entonces tengo que descomponer según qué ángulo. Según el ángulo, este sería el ángulo gamma, phi, perdón, phi. Si ese es phi, este también es phi. Y como estas dos son perpendiculares y esta también, entonces quiere decir que esta también es phi. Y esta también es phi. Entonces yo por medio de ese ángulo voy a lograr descomponer esos esfuerzos y encontrar el verdadero esfuerzo de corte y el normal y el momento flector en esta sección. Acá faltaría dibujar el momento flector a la izquierda, que dijimos que es negativo. Entonces, ¿cómo gira? Si es negativo, antihorario. Entonces este sería el momento I en I a la izquierda. Bueno, procedamos del siguiendo. Cuando entonces habíamos llegado a obtener los esfuerzos según el sistema de fuerzas verticales y horizontales en la sección 1,1 izquierda, el corte Q sub I lo habíamos calculado, el normal NI y el momento I, el momento a la izquierda. Y eso eran los valores, estos eran los valores. Y habíamos terminado diciendo que si QI es positiva se dirige hacia arriba. Entonces QI va a tener una componente según el eje ortogonal o perpendicular a la tangente y otra componente paralela a la tangente. Lo mismo pasa con el normal en I. El normal en I va también a tener una componente paralela a la ortogonal y una componente que se dirige a la sección según la tangente. Esas fuerzas que están dibujadas ahí son, entonces, ¿esta cuál sería? La componente normal del corte Q sub I. Entonces yo cuando saque el corte en 1,1, ahora ya según los ejes ortogonales y tangente, voy a tener los siguientes valores. Por ejemplo, el corte en 1,1, ahora ya sobre los ejes tangente y ortogonal. El corte 1,1 tiene una componente hacia arriba que es igual a QI por el coseno de phi. ¿Por qué positiva? Perdón, el coseno de phi. ¿Por qué positiva? Porque se dirige hacia arriba. En cambio, la normal, si ustedes observan, tiene una componente paralela a la dirección ortogonal, o sea, en contra de la componente que produce el corte. Entonces sería menos la normal izquierda por el seno de phi, porque este cateto que es el opuesto al ángulo phi, entonces la normal, que es la hipotenusa, por el seno de phi. Bien, dicho esto, ¿cuánto vale el corte I? Vale 48.3, ¿no es cierto?
¿Y cuánto valía el ángulo phi cuando nosotros lo hicimos todos los cálculos por la tangente? El ángulo phi, que acá se hace aplicando derivada, en el punto, en la sección 1,1, donde la sección corta al eje de las al eje, en la sección 1,1 corta el eje del arco, se calcula aplicando esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces sería, phi a qué sería igual entonces, sería igual a phi es igual al arco tangente de menos x. ¿Y cuánto vale menos x? Menos 5. X vale menos 5, ¿no es cierto? Dividido la raíz cuadrada del radio, que vale 20 al cuadrado, menos x al cuadrado. Eso da como resultado arco tangente de 0,25 77,32. Y antes que sigamos tengo que hacer una aclaración. La ecuación, como dice menos x, pero el x nuestro, ¿cuánto es? Nuestro x es negativo porque está a la izquierda, entonces menos por menos, más. Por eso todo da positivo y su resultado es 14,45 grados. Ese es el ángulo phi que tenemos nosotros acá. Observen ustedes que cuando phi es positivo, está en la rama izquierda del arco, porque el ángulo phi, al ser positivo, quiere decir que se aparta del horizontal, la tangente se aparta del horizontal produciendo un ángulo positivo. Pero si llegáramos a estar en la otra rama de del arco, la tangente tendría una forma contraria a esta, ¿no es cierto? Vendría a ser como parecida a la perpendicular, la tangente en un punto de la rama derecha del arco. Entonces, si el ángulo es negativo, quiere decir que está haciendo el ángulo, la tangente está haciendo con el ángulo, girando en contra, por eso sería negativo, ¿eh? Eso es para que ustedes por ahí les sale el ángulo negativo, quiere decir que el ángulo va en contra. En este caso nuestro ángulo es positivo, entonces es el ángulo phi. Entonces por el coseno, ¿no es cierto? Por el coseno de 14,45 grados. Menos NI, ¿cuánto vale menos NI? 548,3 kilonewton por el seno de 14,45 grados. Bueno, acá también quiero hacer una acotación. Acá yo a la normal la puse con el sentido que especifican la regla de los signos, ¿no es cierto? Con el signo que especifica la regla de los signos. Entonces, eso no quiere decir que acá se tenga que cambiar menos por menos, no. Ahí se coloca como la normal, cuando es negativa se dirige a la sección, está produciendo compresión, la componente del corte es negativa. ¿Por qué? Porque es contraria al sentido positivo que tenemos nosotros. Los positivos son los que se dirigen hacia arriba, a la izquierda, y los negativos son los que se dirigen hacia abajo. Entonces, el sentido, como estamos analizando corte, este corte es el corte que produce la normal. Es el corte que produce la normal ahí en la sección 1,1. Entonces, como se dirige hacia abajo, es negativo. Bueno, y el resultado es igual, el corte 1,1 es igual a menos
90 kilonewton. ¿Y qué está queriendo decir esto? Esto está queriendo decir que acá en esta sección 1.1 la resultante de corte que va a haber va a ser un corte que se dirige hacia abajo. Entonces se dirige el corte resultante, que sería este, se dirige porque es negativo. De toda la suma que sacamos vale menos 90 kilonewton el corte. Entonces el resultado del corte en esta sección, que sería el corte en 1.1. El normal en 1.1. El normal en 1.1 sería igual, como ustedes ven, las fuerzas normales son aquellas que están sobre el eje del elemento estructural y se dirigen o se alejan de la sección. Entonces yo acá tengo, fíjense, una componente que se dirige a la sección y otra componente que también se dirige a la sección, ¿no es cierto? Porque todo esto está ocurriendo a la izquierda, fíjense, no confundan como que se aleja de la sección. Como nosotros estamos analizando la parte izquierda, fíjense, acá puede haber confusión a veces de los alumnos, pero como nosotros estamos hablando del corte a la izquierda de 1.1, nosotros tenemos que las dos fuerzas, en este caso, tienen componentes que se dirigen a la sección. Entonces, al dirigirse a la sección, todas tienen el mismo sentido. ¿Y cuáles son? Menos QI por el seno de phi, menos NI por el coseno de phi. ¿Y eso cuánto da? El corte, el normal 1.1 es igual a menos 543 kilonewton. Entonces ya tenemos el corte en 1.1, el normal en 1.1. Entonces lo que nos queda es cuánto vale el momento en 1.1. Y el momento en 1.1 es igual al momento de la izquierda. ¿Y por qué esto? Porque como el momento es una acción que produce una tracción y una compresión, o sea, hace una flexión, el momento va a ser lo mismo cualquiera sea el plano donde se lo tome en el punto considerado. Y como el punto considerado es ese que intersecta la sección 1.1 con el eje del elemento estructural, el momento flector va a ser siempre el mismo, sea el plano que sea. Entonces, ¿qué característica tiene entonces el momento 1.1? Que es igual al momento a la izquierda que nosotros tomamos con el plano vertical en la sección. Bueno, estos serían los esfuerzos característicos en la sección 1.1 a la izquierda. Ahora, habría que hacer el momento flector, los esfuerzos característicos en la sección 1.1 a la derecha. ¿Y qué hago entonces? Hago lo mismo, pero planteo todo a la derecha. El corte a la derecha, ¿a qué va a ser igual? A ver, ¿qué fuerzas tengo yo que producen corte a la derecha? Serían igual. Menos BB. ¿Por qué menos? Porque si ustedes siguen la regla de los signos en el trabajo práctico y en la parte anterior del video, ustedes van a ver que si BB a la derecha va de abajo hacia arriba es negativo. Menos la componente vertical de la fuerza P, que sería P por el seno de alfa. Y menos este pedacito de carga distribuida, que sería menos Q. ¿Por cuánto? Por L sobre 2, L sobre 2 de esta mitad, menos L1. Ese corte a la derecha, ¿cuánto da? 48.3 kilonewton.
Si ustedes observan, da lo mismo el corte a la izquierda que el corte a la derecha. Es una condición, ¿no? Es una condición de que se tiene que cumplir. Pero acá hay cuando estuve escribiendo, se me pasó de seguir lo que les estaba diciendo. Yo les dije que B sub B es negativo porque a la derecha todas las fuerzas que van de abajo hacia arriba son negativas, pero PB, ¿cómo va? De abajo, de arriba hacia abajo. Este pedacito de la carga distribuida, ¿cómo va? De arriba hacia abajo. Entonces no son negativas, son positivas, ¿no es cierto? Son positivas, ¿se dan cuenta? Entonces por eso el corte a la derecha tiene el mismo valor que el corte a la izquierda, lo que quiere decir que lo estamos haciendo perfectamente bien. Otra cosa que pueden observar, que no es la misma ecuación el corte a la derecha que el corte a la izquierda, porque están involucradas distintas fuerzas. A la izquierda de esta sección hay una fuerza y a la derecha hay otra fuerza que producen corte. Vamos a ver cuál es el normal a la derecha. El normal a la derecha es igual a menos HB. Menos HB. Menos P por el coseno de alfa. ¿Y qué otra fuerza más produce normal? Ninguna otra. Entonces el normal a la derecha es de compresión, porque todo se dirige hacia la sección. ¿Y cuánto vale? 40 y... a ver, sería menos 477.6 menos 70.7 igual a menos 548.3. ¿Qué? Kilonewton. El momento a la derecha. El momento a la derecha serían todas las fuerzas que producen momento a la derecha de la sección. ¿Cómo lo podría hacer? Me podría ubicar acá yo parado acá y tomar los momentos que se producen a la derecha. ¿Y cuánto vale? Vale B sub B por cuánto. ¿Cómo gira B sub B a la derecha? Antihorario. Las fuerzas a la derecha que giran antihorario, positivo. B sub B por, vendría a ser L menos L1. Por L menos L1. ¿Qué otra fuerza más hay que produce momento? Esta dijimos que giraba antihorario. Esta componente vertical, ¿cómo gira? Horaria. Entonces sería negativa, ¿no es cierto? Menos P vertical. ¿Por quién? Sería esta distancia, sería 10 más 5, 15, ¿no es cierto? Por 15. ¿Estamos? Por 15 metros. La componente horizontal que ven ustedes acá también produce un momento con respecto a 1, 1. Un momento que gira. Si acá estamos parados nosotros en 1, 1, esta componente horizontal también produce un momento. ¿Y cuál es la distancia entre las dos? Sería la distancia entre H1, que vendría a ser, perdón, vendría a ser sí, H1 menos IP. Entonces sería menos, porque gira antihoraria, porque gira horaria, perdón, gira horaria a la derecha es negativa, menos P horizontal por H1, que es la distancia que hay de acá, desde el eje este horizontal hasta el punto donde intersecta la sección 1, 1 al eje del arco. ¿Y cuánto vale? H1 menos la distancia I sub P. Esa diferencia
nos da el brazo de palanca de la fuerza HP con respecto al punto 1, 1. ¿Qué otra fuerza hay? HB. HB. ¿Y cuánto vale HB? ¿Cómo gira? Gira horaria. Horaria negativa sería menos HB. ¿Por cuánto? Por H1. Y faltaría este pedacito. Este pedacito, ¿qué momento produce? También negativo, ¿no es cierto? Lo pongo acá abajo. Menos Q por 5 metros por 2,5 metros. Y todo ese momento a la derecha es igual a 7.664,4 kilonewton metro. Si ustedes observan la diferencia que hay entre el momento a la izquierda y el momento a la derecha, van a ver que son 2 unidades, ¿no es cierto? Aproximadamente 1.9 unidades. ¿Por qué esa diferencia? Por las decimales que nosotros tomamos, ¿no es cierto? O sea, por ahí tomamos con 2 decimales, por ahí con 1, los redondeos implícitamente producen una cierta diferencia que uno las tiene que manejar con una regla correcta del redondeo de decimales. O sea, con estos dos valores, y como este es negativo el resultado, que acá me olvidé de ponerlo porque da negativo, estamos viendo que el corte a la derecha y el corte a la izquierda son negativos, ¿no es cierto? O sea, están dando un valor que produce que las dos fuerzas, los dos momentos produzcan tracción arriba y compresión, tracción arriba y compresión abajo. Ese es el momento negativo y que se puede dar por hecho que los dos son iguales. Bueno, ahora como hicimos en el esquema de la sección 1.1 a la izquierda, vamos a trabajar en el esquema de la sección 1 a la derecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dibujar las dos fuerzas de vuelta que representan al corte a la derecha. Entonces el corte a la derecha era positivo. ¿Y para dónde va el corte a la derecha cuando es positivo? Hacia abajo. No va hacia arriba ya, ¿no? Va hacia abajo. O sea, en la sección a la derecha el corte positivo va hacia abajo. El normal a la derecha, negativo, se dirige a la sección. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? También dibujar el normal dirigiéndose a la sección. Entonces, este corte que se dirige hacia abajo va a tener una componente paralela al eje ortogonal que se dirige a la sección y otra componente hacia abajo, porque el corte se dirigía hacia abajo a la derecha. Y esta componente del normal, esta fuerza normal a la derecha va a tener una componente que es paralela ¿a quién? A la componente del corte según el eje 1,1 y una componente normal. Dicho esto, vamos a escribir los datos, ¿no es cierto? Bueno,
Entonces, ¿qué corte tenemos acá a la derecha? Tenemos el corte D, que se dirige hacia abajo, porque es positivo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las fuerzas que son positivas a la derecha? Las que se dirigen de arriba hacia abajo. Y como este corte que nos dio a la derecha es positivo, se dirige de arriba hacia abajo. Ese corte tiene una componente corte de normal debido al corte y una componente de corte, y este es el ángulo phi. Y este normal tiene una componente de corte y una componente de normal, ¿no es cierto? Y este es el ángulo phi. Entonces nosotros vamos a sumar ahí. Vamos a empezar con el corte en 1, 1 a la derecha. ¿A qué va a ser igual? El corte en 1, 1 a la derecha va a ser igual a QD por el coseno de phi. Q a la derecha por el coseno de phi. Menos, ¿por qué menos? Fíjense, porque la componente de la normal que produce corte va en contra del sentido positivo a la derecha. Menos, ¿quién? El normal a la derecha por el seno de phi. ¿Esto cuánto da? Esto da corte a la derecha por un normal de phi, da 48.3 por el coseno de 14,45 grados. Menos el normal a la derecha, que cuánto da 548.3 por el seno de 14,45 grados. Y su resultado es menos 90 kilonewton. Se comprueba que el corte 1, 1 a la derecha y el corte 1, 1 a la izquierda tienen el mismo valor. Por lo tanto, hay que dibujarlos en el lugar correcto cuando se hace el diagrama, que sería por debajo de la línea de trazo. El normal 1, 1 sería igual. Fíjense, en el normal 1, 1 a la derecha tiene una componente debida al corte que se dirige a la sección. Se dirige estamos hablando a la derecha, se dirige a la sección, entonces menos QD por el seno de phi. Y una componente debida al normal, que es la que se dirige también a la sección, por lo tanto es de compresión, menos normal a la derecha por coseno de phi. ¿Y cuánto da ese normal? Da menos 12,5 menos 530,95, lo que nos da igual a menos 543 kilonewton. Si ustedes observan, el normal en 1, 1 a la derecha es el mismo que el normal 1, 1 a la izquierda. Nos restaría decir que el momento a la derecha es el mismo que el momento en 1, 1 que sacamos acá a la izquierda. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí sería igual el momento a la derecha. Creo que lo sacamos acá, que está, no, ahí está el valor, miren. Entonces, estos son los esfuerzos en 1, 1 a la derecha. Bueno, así se sacan los esfuerzos característicos, ya sea a la izquierda de la sección considerada o a la derecha. No se olviden que siempre hay que tener en cuenta la convención que nosotros adoptamos de los esfuerzos característicos de acuerdo a la línea de trazo del dibujo. Acá
no la hice, pero se supone que la línea de trazo va por la parte interna del arco. Entonces, ¿cómo trazaríamos los diagramas de todo el arco? Y habría que hacer a escala varios puntos y unir esos puntos y tener de todos los diagramas, tanto el momento flector como el esfuerzo normal y como el corte. No crean que es algo difícil, porque existen técnicas para acelerar el proceso. Por ejemplo, ¿cómo sería con una planilla de cálculo? Con una planilla de cálculo nosotros podríamos acelerar el proceso. Bueno, chicos, con esto ya saben, cualquier duda que ustedes tengan,